Buenas tardes, aquí me tenéis de nuevo. Voy a hablar sobre la pandemia en educación, en los centros educativos. Llegó la pandemia y puso blanco sobre negro quién es quién. Como todos sabéis, el 31 de diciembre China advierte a la OMS de una extraña neumonía. La OMS manda una comisión a Wuhan y alerta a la comunidad internacional de un grave riesgo. A mediados de febrero, el coordinador de alertas sanitarias de este país, que no quiero ni nombrar, dice que en España no habrá como mucho 1 o 2 casos, ¿no? Y se queda tan ancho. A mediados de febrero, el ministro de Sanidad dice que bueno, las medidas que se han tomado han sido suficientes y que bueno, no van a implementar más medidas de las que ya han previsto. Realmente todo lo que dice la OMS que hay que hacer, nada de eso se tiene en cuenta. Además de decir que bueno, la OMS también actuó después muy tarde en el reconocimiento, tardísimo, el reconocimiento de los aerosoles como vía principal de contagio, tratando de evitar siempre decir que la transmisión del virus se hace fundamentalmente por vía aérea. Bueno, esta es la situación, el contexto general. Para el 20 de mayo, en este país se convierte en el top mundial de contagios y muertes. Voy a leer los datos, que no me los sé de memoria, pero en ese 28 de mayo del 2020, España tiene 278.000 casos y 27.888 muertos. Ahí es nada. La gestión de la pandemia no se pudo hacer peor, de ninguna manera. Yo creo que esto a todos nos ha asombrado muchísimo, ¿no? Y en los centros educativos todo el mundo nada más piensa, también a día de hoy, que todo fue fenomenal. Cuando nadie sabe cuál ha sido el índice de contagiados y cuál ha sido la repercusión que ha tenido en las inmediaciones de los centros y en los pueblos donde están los centros educativos, cómo ha subido la incidencia en función de, porque claro, si no se han hecho ninguna prueba, no se ha hecho ningún cribado masivo, ningún pool para saber cuántos infectados hay en cada centro, pues claro, el número sale 0. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los chavales son asintomáticos, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, no hay datos, Qué mejor que no tener datos para decir que en educación ha ido todo divinamente. Bueno, esta es la cuestión. Yo os voy a contar mi vivencia particular, que creo que no será una vivencia mucho más extraña que la que hayan vivido otros en otros centros educativos, y por esta necesidad también, ¿no?, de poner en claro, ¿no?, y de decir lo que hay que decir, y que me parece que a veces el silencio, el mutismo es el mayor enemigo de la verdad. Pues estoy aquí para hablar un poco sobre este tema. Os he contado ese contexto general porque yo no voy a hablar ahora mismo de cómo fue, ¿no?, la transcursión de los hechos, el transcurrir de los hechos, ¿no?, en esta pandemia, sino lo que voy a hacer es narrar cuál es la experiencia vivida por un docente en el curso 19-20, 2021. El 14 de marzo nosotros ya sabíamos en los centros que para el 17 lunes ya los centros iban a estar cerrados, de tal forma que yo personalmente lo tenía muy claro, cogí todos mis enseres, me los llevé a casa ese viernes, a sabiendas que, bueno, pues que se iban a cerrar los centros. Los docentes teníamos muy claro que no íbamos a abandonar a nuestros alumnos, es como una perra pastor que abandona a sus ovejas, o sea, no. Tengo que decir que nosotros desde ese momento pasaron 44 días sin que nadie se pusiera en contacto con nosotros, nadie, ni del propio instituto, ¿no?, del equipo directivo, nadie se puso en contacto con nosotros hasta pasados 44 días en los que ya la Consejería de Educación, que tampoco nadie se puso en contacto con nosotros, empezó a decir lo que teníamos que hacer, cuando nosotros llevábamos ya un montón de tiempo
Habiendo tenido que hacernos con un instrumental, pues los que no teníamos cámara web, pues cogiendo una cámara web, comprando no online, y empecé grabando clases, primero porque tenía una grabadora en casa, después tenía un portátil personal, pero no funcionaba bien la voz y entonces, aunque ese tenía una cámara web incorporada, tuve que, ¿no?, utilizar el otro que no tenía cámara web, el PC, ¿no?, fijo, de mesa, y entonces me compré una cámara para poder hablar con los chavales. De todas formas, yo para entonces incluso había hecho un chat con ellos a través del teléfono que di, cosa que no damos nunca, sí, pero nos organizamos de forma y manera que no se perdiera en una sola clase. Tengo que decir que la mayor parte de nosotros estuvo full time, todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, ¿no?, en contacto con nuestros alumnos. A veces incluso no solamente resolviendo problemas, mandándoles tareas, corrigiendo cosas, dando clases, explicando temas, sino también en sus problemas personales, ¿no? Yo he llegado a conocer, hablando online, a algunos padres de algunos alumnos que estaban especialmente pues, preocupados, compungidos, lo que sea. De tal manera que nuestra tarea no solamente se multiplicó, sino además que profundizó. Y la verdad es que no resultó tan terrible como en un principio bueno, nos pareció, porque nos habían abandonado a nuestra suerte. No teníamos ningún tipo de indicación. Lo más grave de esto es que cuando nosotros teníamos ya prácticamente todo encauzado, ¿no?, a nuestro criterio, nos mandan una circular de cómo teníamos que hacer, porque en el fondo suponen que nosotros somos bastante lerdos y que además bastante vagos, y por lo tanto, bueno, pues no se tuvo en cuenta en absoluto el trabajo que habíamos hecho. Se nos mandó unas directrices que nos volvió la casilla de salida, y ahí sí que llegó la frustración. En ese momento, yo creo, fue en mayo, no recuerdo muy bien en qué momento, ¿no?, pero justo después de que apareció esta luz luminosa de las alturas a decirnos lo que teníamos que hacer, que luego pondré en comentarios, ¿no?, el escrito de todo este tema del que estoy hablando, para no hacerlo muy largo, y hice una carta a mis compañeros en la cual, ¿no?, bueno, explicaba cuál era mi malestar personal respecto a ese abandono, y después a tachar todo el trabajo que habíamos venido haciendo para darnos indicaciones de qué es lo que teníamos que hacer. Y sobre todo lo que teníamos que hacer era no suspender a los alumnos. Es decir, las indicaciones más claras al final fueron que, no se dijo expresamente, ¿no?, pero quedaba muy claro que si tú suspendías a un alumno tenías que justificar, argumentar con mucha precisión, por supuesto con todos los detalles, por qué suspendías a ese alumno. Es decir, estas eran una forma de darnos a entender que si pencabas a alguien lo ibas a tener complicado. Bien, la carta os la pondré en comentarios, y luego ya me centro en los protocolos que teníamos. Es decir, yo para cuando fui al centro yo ya me había interesado por esta pandemia. Me parecía una vivencia muy trágica, pero a la vez muy interesante de cara a ver cómo responde la humanidad, que parece que responde exactamente igual que siempre, igual que en aquella gripe del 19 y en mal llamada española. Y realmente, si veis, ¿no?, algún vídeo de aquellos entonces, veréis que lo que ha acontecido ahora es muy similar. Ya sabía, por lo que había estado escuchando al gran experto en aerosoles, José Luis Jiménez, al que le agradezco mucho su trabajo, a otros también vi vídeos de muchos expertos internacionales, virólogos, inmunólogos, microbiólogos, incluso diría también que esos han sido unos abandonados, pero que eran muy necesarios porque sabían mucho de zoonosis, los veterinarios, ¿no?, y qué es lo que decían al respecto. Desde luego lo que quedaba muy claro, a poco informado que estuvieras, es que era importantísimo llevar mascarillas, que las mascarillas quirúrgicas, que son las que nos dieron en el centro, y además enormes de grandes, servían para proteger a los demás, pero no a ti mismo, de tal forma que en un centro educativo unas mascarillas quirúrgicas pues son para tirar directamente a la basura, porque la mayor parte de los niños traían mascarillas de hace 3 siglos. Es tan importante que sea una buena mascarilla, que tiene que ser a partir de una FFP2. Ahora eso ya se dice claro, pero en aquellos, bueno, algunos se siguen negando, ¿no?, por la mayor parte de
de, en fin, de nuestros políticos y nuestros consejeros y como no tenemos además comité de expertos ni nada en este país, pues en fin, estamos como estamos. Sabíamos que las mascarillas tenían que ser FFP2, tenían que estar muy bien selladas, que era fundamental, porque que la clave de la cuestión es que la transmisión es aérea y por lo tanto, que ese es un término que no aparece en los protocolos, ni aparece en el protocolo del gobierno central en principio, ni en el del gobierno vasco, ni por supuesto en los protocolos, en los planes de contingencia de los centros. No aparece para nada el término aerosol. Sí, aparece ventilación, a veces, bueno, abres un poco las ventanas, las cierras, las vuelves a abrir, es decir, pero no se nombra el término aerosoles. Sabíamos que eran necesarios los medidores de CO2 para ver cuál era el grado de concentración de ese CO2, porque a mayor CO2 más posibilidades haya de, claro, como hay mucha expiración por parte de los que están concentrados en un lugar cerrado, como es un aula, entonces son fundamentales porque sabemos que a partir de 700 es peligroso. Los medidores de CO2, de los que no hay en ningún centro todavía ninguno, o sea, no hay más que los que nos hemos comprado algunos profes. Estos medidores de CO2, cuando llegan a 1000 ppm, partículas por millón, ¿no?, de concentración, ¿no?, de CO2, pita, y esto significa que tienes que salir corriendo. Bueno. Sabíamos también, bueno, que era muy importante, pocos contactos, bueno, mascarillas, metros de distancia. Nosotros estábamos a... Voy a decir, luego voy a contaros el número, o ya me adelanto. Nosotros, cuando yo hice un escrito que firmaron 38 de mis compañeros para mandar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la situación era la siguiente. Nosotros teníamos 9 aulas de la ESO que tenían más de 20 alumnos, pero es que en bachiller teníamos 10 aulas entre 25 y 29. Bien, la situación, digo, sabiendo que es necesario mascarillas FFP2, que es necesario que estén muy bien fijadas, que no entre ni salga aire a través de ellas, que hay que lavar las manos, que hay que mantener distancia social, es decir, que se postulaban los 2 metros. Bueno, que hay que tener también cuidado con las superficies, aunque José Luis Jiménez ya dijo que era mucho más importante tener en cuenta los aerosoles, la ventilación era importantísima, más que la limpieza de superficies. Nosotros en nuestro centro tuvimos una señora que la pobre se pasaba todo el día limpiando manillas, ¿no?, pero teníamos una situación de una concentración de gente y de alumnos en las aulas y sin ningún tipo de control de mascarillas, sin ningún tipo de control ni de termómetros, ni absolutamente de nada. Ni control de... Sí, el plan de contingencia parecía que se tenía que entrar de una determinada manera, pero nadie cumplía semejante cosa. De tal forma que... bueno, la situación de riesgo en algunas clases era muy grande. Yo, el primer día de clase, sin haber pensado jamás, porque yo siempre me había llevado muy bien con toda la gente, bueno, en el instituto en general y con el equipo directivo también, pero para mi sorpresa, he ahí, por eso digo blanco sobre negro quién es quién. Yo me encuentro el primer día de clase, bueno, no sé si era el primero o era el segundo, pero tenía el primero en un aula en el que tenía 28 alumnos conmigo, 29 en el que estaban, uno al lado de otro, 20 centímetros. Entre los alumnos, y entre los alumnos y yo, pegada a la pizarra, había 1,30 m, en una clase de 45 metros cuadrados. Nosotros teníamos 5 ventanas, ¿no?, y puerta para hacer ventilación cruzada. Cuando yo entro, lo que estaba yo explicando son las medidas y diciendo que las ventanas tenían que estar todas abiertas y que por favor el personal, en cuanto hiciera frío, tenía que venir muy bien abrigado porque aquellas ventanas iban a estar abiertas de par en par y la puerta también, iba a haber corriente y entonces todos teníamos que ir como si fuéramos, pues, a Siberia. Vale. Ningún problema con los chicos. Los alumnos se portaron genial, o sea, me da mucha pena porque tampoco no se les informó debidamente, que luego se les culpa de ser unos insustanciales, pero claro, también es verdad que son unos grandes abandonados, nadie cuenta con ellos. De manera que luego se saltan a la torera todo, porque si total no contáis conmigo, pues yo me abro, si yo no,
lo más probable es que no palme, pues ya palmaréis vosotros, que sois una banda de insustanciales. Bien, llegada a esta situación en la que yo estoy explicando a mis alumnos, a ver, esto va a ser así, mascarillas, no quiero ver... Bueno, no dije nada sobre las quirúrgicas, dije tenéis que venir siempre con una mascarilla, estas valen para un corto espacio de tiempo, es decir, realmente ni siquiera para 4 horas, pero bueno, tendréis que tener casi 2 a lo largo del día. Pero por favor, lo que sí les pedí y les enseñé a cómo se sellaba bien para que no hubiera ningún problema a ese respecto. Explicando cómo se ponían las mascarillas, y en ese momento, cuando yo estaba hablando sobre esta cuestión, aparece el secretario del instituto, miembro del equipo directivo, y entonces, claro, como yo contaba con que él era amigo, ¿no? Compañero y amigo, o sea, yo hablaba mucho con él, porque sí, me parecía además un ser muy solitario y yo soy muy de hacer hablar a la gente, aunque sea muda, pues la verdad es que tenía bastante contacto con él. Y para mi sorpresa, es decir, bueno, yo le digo delante de los alumnos, a ver, mira, esta situación, mira cómo es muy peligrosa, a mi entender tenemos que hacer algo con las clases que son tan numerosas, y yo desde luego me presté a ayudar y demás. Bueno, ya vi que él se marchó de mala manera, le vi el gesto, ¿no? Y cuando salí de clase me encontré con el director que me dijo, Alicia, el secretario ha salido muy molesto porque tú delante de los alumnos has dicho cosas que no deberías decir. Digo, ¿perdón? Sí, ahí hubo una especie de desencuentro que ha sido definitivo, porque yo pensaba que era un hombre de ley y de orden, y digo, ahí va. Yo dije, a ver, es que es muy peligroso esta situación en la que estamos, o sea, porque hay mucha gente, mucha concentración de gente que además normalmente será asintomática, y el peligro de contagio es alto, por lo tanto, bueno, me dijo que lo que tenía que hacer era dar mis clases y punto. Yo les dije que yo iba a dar mis clases, pero además de eso iba a informar a mis alumnos, y desde luego que no iba a cargar sobre mi conciencia ningún muerto, ninguna consecuencia que pudiera cargarse por la falta de información debida a los alumnos, que eso no iba a estar sobre mi conciencia y que yo iba a decir la verdad, que yo a mis alumnos no les iba a engañar. Bueno, creo que eso lo siento fatal. Y hubo otra ocasión en la cual estaba otra profesora, porque ha habido también algunos otros profes, evidentemente, ¿no? que se han peleado y que han tenido también problemas. Y estando en dirección, ¿no? Yo me acerco para oír lo que decía una compañera mía y cuando yo entro y voy a apoyar lo que ella estaba diciendo, y digo, es que hay que tener en cuenta la contaminación, la transmisión aérea y los aerosoles. Y en caso de que en alguna clase pues el medidor, aún abierto las ventanas, pues pase de los 700 y pico, 700, pero bueno, echadlo un poquito más alto, pues entonces habría que poner filtro SEPA. Bueno, decir esto, ya de muy malas maneras me dijo, bueno, ¿y tú qué te crees, la más lista? La otra profesora que estaba conmigo, que fue testigo, se quedó también anonadada. Y a continuación me dice, y si no te sientes capaz de dar clases, pues vete a tu médico. Esa fue de eso que jamás pensé que eso podía salir de su boca en esa situación, porque yo lo único que pretendía, y además se lo dije, pero me tuve que retirar porque vi que no había forma de hablar, no entendí nada de aquello, o sea, me ha costado reflexionar mucho sobre ello. Y yo le dije, solo quería ayudar. Bueno, así me fui. Bien. Después yo pedí, bueno, encontré en el escrito de las contingencias, en el protocolo de contingencias del Centro Educativo para la Prevención sobre el COVID, y entonces, bueno, encontré la dirección y teléfonos para hablar con el servicio de prevención, y entonces es cuando hice una carta, que es la que os he dicho que... Bien. A partir de ese momento yo me sentí
en la comisión educativa, los jefes de seminario que tenemos que asistir con el director, o sea, a partir de ese momento a mí jamás me dirigió la mirada. Bueno, perdón, o sea, sí hubo un primer momento en el cual alguien preguntó, porque yo repartí en la comisión pedagógica para que firmaran los profes que querían, ¿no?, eso que íbamos a mandar al Servicio de Prevención de Riesgos, y alguien preguntó que qué era un medidor de CO2, un profesor, que también tiene tela. Y entonces dice, claro, como tú no eres de los listos, entonces yo me enfadé con él, le hice retractarse en público de aquella forma de que llamarme lista, que realmente era un insulto. Lo hizo, pero a partir de entonces, en ninguna de las siguientes reuniones volvió a dirigirme la mirada, no se puso en mí en ningún momento, era como hacer vudú. Bien. Lo curioso del caso es que después de todo esto, el secretario se pasaba todo el rato por por todos los pasillos y por las clases y alucinar ahora. Todo su objetivo era que, como en el plan de contingencia habían puesto que las ventanas tenían que estar en estilo oscilobatiente para prevenir que algún alumno se abriera la cabeza, estamos hablando de bachilleres que tampoco son, en fin, no tienen 2 años, les parecía eso más importante al parecer, y entonces oscilobatiente, excepto la que estaba en la extrema derecha, que es donde está la mesa del profesor, justo frente a la puerta. Esa podía estar abierta, la ventana, pero las demás oscilobatientes. Cuando un día, bueno, yo ya llevaba medidor de CO2, sobre todo en algunas clases como esa de 28, que al final resultó, algunos se dio de baja, resultaron ser 27, y un día sube hasta 1000, pita, y entonces yo mando a abrir las ventanas bajo mi responsabilidad, porque el secretario nos tenía dicho y mandado, o sea, los alumnos, o sea, acogotados, que no podían abrir las ventanas, ¿vale? Y les dije, bajo mi responsabilidad, abrir todas las ventanas. Y así lo hicimos. Cuando se pasa él por allí y ordena cerrar las ventanas, ¿vale?, sin tener en cuenta ni lo que yo dijera, ni el medidor, ni... Bueno, los alumnos fueron testigos. Ellos además me dijeron que sí, que eran testigos de lo que estaba aconteciendo. Y dije, bueno, no las voy a cerrar, no puedo cumplir esa orden, me lo pones por escrito. El día, en mayo, creo que era el día 13 de mayo, tenía ya la carta en mis manos, que es así. Os la voy a leer porque no tiene desperdicio. De conformidad con lo dispuesto en el plan de contingencia del centro ante la situación provocada por el coronavirus, le comunico que, sin perjuicio de la revisión de las medidas que diariamente se lleva a cabo por parte del equipo directivo y por el colaborador de riesgos laborales del centro, para garantizar una correcta ventilación, se estará con las ventanas en posición oscilobatiente, excepto la extrema derecha, que estará abierta, y con la puerta del aula o estancia abierta, lo que le comunico para su información y los efectos oportunos. Bueno, así las cosas, opté por mandarle un email a José Luis Jiménez, pensando, digo, bueno, este hombre tendrá un montón de trabajo y, bueno, que viene esta profe a mí a preguntarme nada. Pero curiosamente, es decir, aquí yo le mando el mismo día 13 a José Luis Jiménez, el experto, ¿no?, en aerosoles, es decir, una eminencia mundial, o sea, en fin, de la Universidad de Colorado. Y le digo, en primer lugar, quiero agradecerle su excelente labor, que tanto ha ayudado a muchas personas ambiente ellas a protegernos del COVID-19. Sé que tendrá muy poco tiempo, pero si puede dedicarme un minuto, le estaría eternamente agradecida. Bueno, en realidad ya lo estoy. Me gustaría me respondiera a la siguiente pregunta. En un aula de 45 metros cuadrados con 26 alumnos y teniendo en cuenta que tenemos una pared con 5 hermosas ventanas, ¿qué es mejor, abrirlas todas junto con la puerta de entrada, o, como me obliga la dirección, dejar abierta solo la ventana que está frente a la puerta y las demás en modo oscilobatiente? Yo no encuentro sentido a ventilar menos pudiendo ventilar más, pero ellos están empecinados en que esta es la mejor manera de actuar frente al virus. Adjunto le envío la carta que me han entregado porque me he negado a cerrar las ventanas si no me lo ordenaban por escrito. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, yo no esperaba realmente respuesta, pero bueno, era lo único que se me ocurrió hacer. Y el día 31 del 5
tengo respuesta de José Luis Jiménez. Hay que ver cómo son los grandes, Dios mío, de mi vida, siempre dispuestos a ayudar. O sea, entonces se te encoge el corazón de decir, a ver, todos estos zopencos, o sea, que no solamente no nos libran, sino que nos hacen la vida imposible. O sea, no es que hagan, es que no hacen nada bien. No te dejan existir. Y el 31 del 5 dice el claro muy escuetamente, mida CO2 y manténgalo por debajo de 700 ppm. Si se puede abrir más, pues mejor. Más claro, agua. Y yo esto lo dejé, se lo mandé también al director para que viera lo que decía el experto. Dice, no yo la lista, porque ella pensaba, yo no creo a la lista, sino que a los listos los sigo, los leo. Y hay un listo y mira lo que dice. No obtuve jamás respuesta alguna. Y ya para rematar, un día en los pasillos, ¿no? Cuando le veo pasar, le digo, bueno, al secretario, o sea, que vuelve otra vez, ¿no?, a las mismas. Y digo, pasaba yo por allí y me quedo así mirando con... Y me dice, tú lo que estás es enferma. Y dije, pues mira, ahí lo que me faltaba por escuchar. O sea, esto fue lo que se llama falacias ad hominem, que yo les enseño a mis alumnos. Es decir, en lugar de argumentar en contra de lo que tú estás diciendo, atacan a la persona, y en este caso además es un ataque que me parece absolutamente impresentable. Es decir, llamarle enfermo a alguien, o sea, insultarle a alguien con una palabra como enfermo, o sea, es que es muy fuerte. Bueno, pues así las cosas. El caso es que, claro, la metáfora además tan clara que siempre ponía José Luis Jiménez, que era, si se quiere usted librar de los virus de una estancia cerrada, ventile lo más posible. Es como si usted quisiera eliminar el humo de una habitación. ¿Y qué es lo que haría uno para eliminar el humo de una habitación? Abrir las ventanitas de modo silobatiente un poquito, o hacer todo corrientes y abrir todo lo que tienes para que se vaya el humo. Bueno, pues ni aun pitando un medidor de CO2, ¿vale? Y luego, claro, se piensan que los contagios que ha habido pues han sido siempre en el exterior. No sé, en el instituto no ha pasado nada. O sea, el instituto es un sitio donde de la que entra el virus, entra directamente a estudiar al lado de los alumnos. O sea, a contagiar no. Pues esto es más verlo como una especie de sainete, ¿no? Creo que es mejor. Si no fuera por la cantidad de muertos y todos los que han dicho que no había, que había. Ah, porque además el ministro del Interior, y con eso termino, mientras decía que no había que implementar medidas ninguna, eso a mediados de febrero. O sea, no me acuerdo, lo tengo apuntado por ahí. Estaba ya preparando un plan, un protocolo para cadáveres. Estos son los que nos gobiernan. Dios mío. Tengo que decir desde aquí que, bueno, la comunidad educativa, los profes hemos sufrido, ¿no?, pero nada comparado. Y ahí va todo mi cariño y mi reconocimiento a todos los sanitarios, que son los que realmente se han jugado la vida de una manera, o sea, y al principio de la pandemia, o sea, sin ninguna protección, tantos contagiados en este país, dentro de los sanitarios, médicos, enfermeras, ATS, celadores, o sea, todos los equipos, o sea, sin el material, madre de Dios. Y que encima el de las alertas sanitarias, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, decir que las mascarillas no eran necesarias, y luego decir que había dicho eso, que sí, que era una mentira, porque no había mascarillas. Y no dimite nadie. Bueno, un beso muy grande y gracias por escucharme. Es como una necesidad de abrir ventanas a otros seres que sé. Es que es el momento de... No, la palabra solidaridad ya ha perdido tanto... Está tan manoseada que ha perdido su fundamento. Pero el contar ahora mismo con las fuerzas de otros, ¿no?, que tienen la firme voluntad de hacer lo mejor que puedan las cosas en este mundo, pues ya con eso
ya compensamos bastante la cantidad de malosos, de traidores y de cobardes que nos rodean. Muchos besos y hasta el siguiente vídeo. Adiós.